América Latina, el dorado de las compañías mineras de todo el mundo. El sector minero es uno de los más activos de la economía latinoamericana y tanto que acumula casi o más de un tercio de las inversiones mineras de todo el mundo. Pero no todo lo que brilla es oro, dicen algunos. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Omaira Morales. Mil gracias, Gonzalo. Bienvenido a Colombia y bienvenido, por supuesto, a mi ciudad, a Bogotá. Gracias, Omaira. Lo invito a que conozca y a que le presentemos a nuestros televidentes a esta hora, a nuestros invitados. Saludamos a Eduardo Alfonso Chaparro Ávila. Él es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con estudios en pequeña industria, ciencias políticas y gestión ambiental. También está con nosotros Guillermo Rudas, de la Universidad Externado de Colombia. Tiene magíster en Economía Ambiental y de Recursos Naturales de la University College en London. También saludamos a Luis Álvaro Pardo, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una especialización en Derecho Minero Energético en la Universidad Externado, especialista en conflictos socioambientales con amplia experiencia internacional. Y finalmente, Aurelio Suárez, analista político, columnista de prensa, ex catedrático universitario, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y dirigente social. A todos, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Omaira. Gracias. El boom de la minería es una actividad que impacta decisivamente a la realidad de América Latina. ¿Es una bendición del cielo o hay tantos peligros como algunos señalan? La naturaleza ha bendecido a la región con una dotación de minerales, metales, que debe ser aprovechada, que le ha aportado al crecimiento y que está, por supuesto, en el ojo del huracán. Uno no sabe exactamente cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de ello, pero además uno debe de decir que no es la minería la que ha captado más inversión en América Latina. Por lo contrario, es una de las que normalmente ha captado siempre, pero ha sido superada, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de todo lo que es telefonía. Entonces, allí hay que ir comenzando a precisar las cifras en esa dirección. Decíamos de las inversiones mineras de todo el mundo. De las inversiones mineras de todo el mundo es el que en los últimos años ha recibido en exploración la mayor cantidad de inversión. Sí, eso es cierto. A eso nos referíamos. Y a eso me refiero. Doctor Pardo, siguiendo por ese camino, América Latina definitivamente se ha transformado rápidamente en un centro mundial de abastecimiento de minerales en bruto a escala global. ¿Qué tanto ha beneficiado o ha perjudicado a nuestros países? Bueno, si la minería beneficia o no a los países depende fundamentalmente de dos cosas: de cuál es la política minera de cada país, cuál es el modelo minero para la exploración, para la explotación, y cuál es la forma como los recursos que se generan en la minería se invierten en la sociedad. Hay países con una institucionalidad muy fuerte, con políticas mineras muy importantes, que han logrado, digamos, avanzar de una forma satisfactoria. Pero en contraposición encontramos en América Latina otros países donde se adoptaron modelos mineros neoliberales, pro grandes empresas, etcétera, donde la política definitivamente, como en nuestro país, no beneficia al grueso de la población, beneficia a grupos particulares, beneficia a la gran empresa, etcétera, pero esa promesa de la gran minería de traer desarrollo económico, bienestar social, está todavía por cumplirse. Es una promesa incumplida. Las mismas cifras oficiales, las mismas cifras del Estado, las mismas cifras del DANE demuestran que desafortunadamente la minería no podemos considerarla hoy que sea un beneficio para la nación. Lo es en términos de inversión extranjera, en producción, etcétera, pero esas no son las estadísticas de la sociedad. Las estadísticas de nosotros los colombianos tienen que ver con índices de necesidades básicas insatisfechas, con tasas de analfabetismo, de educación, pero lo que estamos viendo es un poco lo contrario. Por eso no podemos decir que en nuestro país la minería, debido a esa política minera, sea todavía una bendición para los colombianos. Vale decir, no es un problema la exploración y explotación minera, sino cómo se hace ese trabajo y al mismo tiempo qué modelo representa, a quién beneficia esa actividad fundamentalmente. Bueno, mire, yo creo que hay una mala lectura sobre la minería contemporánea. En general en el mundo, los que están a favor y los que están en contra,
hablan de una minería fundamentalmente como una actividad exploratoria y extractivista. Esa fue la minería de hace 100 años. La minería actual es una minería que está íntimamente ligada a la especulación y al capital financiero. Es un modelo extractivista y vinculado a la especulación y al capital financiero. De hecho, por ejemplo, Gustavo, sabe usted, la compañía más grande del mundo, la BHP Billiton, que está prácticamente en América Latina, los dueños de esa compañía son los grandes grupos financieros especuladores, Goldman Sachs, Fidelity Group, etcétera, etcétera. Luego hay una minería que trae todos los elementos propios de la actividad, pero lleva un componente adicional, a mi modo de ver, más perverso todavía, que es el que la sujeta al mercado especulativo y al mercado financiero y al mercado de los grandes commodities mundiales. De tal manera que es muy importante que en América Latina se tenga claro, no estamos hablando de la actividad extractivista de hace 100 años, tiene un componente adicional. Y esas explotaciones mineras están ligadas no solamente a la provisión de minerales y de metales para los mercados mundiales, sino al enriquecimiento y a la especulación de los dueños de esas compañías. Y en ese sentido, y esto creo que es importante, hablando de evaluaciones de la minería, de bendiciones y maldiciones, es muy importante que en este marco se restablezca una verdadera contabilidad de la minería, sobre todo de la minería contemporánea, que es la que corresponde a esta época del capital financiero, que es la gran minería a cielo abierto. ¿Cuáles son los verdaderos costos y cuáles son los verdaderos beneficios de esta minería? Eso no está claro en el mundo entero, ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, tenemos ahí un problema muy claro que no se da solo en este campo, quizás se ve con mucho más amplitud aquí, pero estamos viviendo tiempos en los cuales los capitales internacionales tratan de aprovechar al máximo las posibilidades que le ofrecen los países. Señor Chaparro, ¿qué pueden hacer los países para que este capital internacional no utilice los recursos de las naciones en un beneficio extremo, sino que los países puedan defender y puedan aprovechar este recurso para bienestar de todos sus habitantes? Mire, centrándonos de nuevo en el tema de la América Latina, Luis Álvaro habla de que hay países que lo han aprovechado mal y que hay unos modelos buenos y otros modelos malos. Eso no es cierto. El modelo minero latinoamericano, cuando él habla del neoliberalismo, es exactamente igual de Chile a México, excepto Venezuela y algo Bolivia. Ahí no hay diferencia ni hay absolutamente nada distinto. Los códigos son similares. Los procedimientos ambientales y la arquitectura legal ambiental es la misma. Ahora bien, en lo que sí estamos de acuerdo es en que ha habido modificaciones sustantivas en el esquema institucional y en el aparato económico como se entiende y como lo debe regular. Por ejemplo, comienzan a anunciar efectos de la enfermedad holandesa en Colombia y le echan la culpa al sector minero. No ha habido una sola mina nueva en Colombia en 20 años. Entonces uno dice, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es la minería que están hablando? ¿Cuál es lo que están diciendo? Que no paga. No, la discusión no es si paga o no paga. La discusión es si paga mucho o paga poco. Y entonces eso no se ha definido. Pero además, la otra cosa que están diciendo es que no le ha dejado, la minería moderna no le ha dejado beneficios a la población. No. Lo que ha habido es una profundización y extensión como una gangrena, como un cáncer de la explotación ilícita, que es protegida por quienes en favor de las clases populares permiten que se deprede el ambiente y permite que se haya una confusión y una mezcla y un solapamiento entre lo que es la minería formal con la minería de extracción ilícita. Y además hablan, por ejemplo, de otro tema, minería ilegal. Minería ilegal no existe. Díganlo clarito, extractores ilícitos. Y a mí no me vengan con la historia de que un tipo que en Madre de Dios, en Loreto, en Zamora, en Nambija, en el Yukón, está sacando oro con 10, 15, 12 retroexcavadoras, es un hombre pobre. No, se está confundiendo de manera injusta, metiendo en el mismo saco a lo que es el pequeño minero que lo confunde el inconsciente colectivo con el extractor ilícito. Y ahí, perdóneme un segundito que yo no lo interrumpí. Y entonces, en esa dirección, las políticas son unas solas. Pero no le pongan a los mineros a manejar la parte macroeconómica, porque todo el mundo, por ejemplo, contra la enfermedad holandesa sabe los remedios. Medidas anticíclicas, colocar la plata por fuera y hacer gasto público cuando viene las épocas de las vacas flacas en su país. Lo hicieron. ¿Ya terminó? Okay. No, todavía sigo. No, pero es que todos vamos a participar. Sí, pero es que... Correcto, entonces, sí, pero ¿qué hay en su mensaje?
En el mensaje que usted acaba de decir hay varias cosas que son ciertas. Lo que pasa es que no le sirven. La primera es evidente que lo que yo dije al iniciar resulta cierto, por sus propias palabras. No hay una contabilidad exacta de cuáles son los costos y beneficios de la minería contemporánea. No hay esa contabilidad. O sea, aquí no podemos decir que porque hay un código o hay una política anunciada, ya se le da el visto bueno y el paz y salvo a esa minería. Le quiero comentar una frase que es muy bonita del actual ministro de Hacienda en Colombia, que era anteriormente el ministro de Minas. Cuando se formó el viceministerio de Minas en Colombia, el doctor Cárdenas fue a la Bolsa de Toronto, porque hubo algún ruido en la Bolsa de Toronto alrededor de los temores que podían existir con ese viceministerio. Y el doctor Mauricio Cárdenas no tuvo empacho. Yo no lo interrumpí. Yo no lo interrumpí. Entonces el ministro Cárdenas dijo, el papel del viceministerio, no se preocupen, señores inversionistas de Toronto, porque es que la política minera ahora se decide en Toronto, no se decide allí en las minas, en el país, ni en América Latina. Y les dijo, nuestro papel es hacer felices a los inversionistas. Y eso está documentado en español, en inglés y en todos los idiomas. Esa es la política minera que hoy hay en América Latina, hacer la felicidad inversionista, como la llamo yo. Y no hay una contabilidad completa, pero además hay una cosa que es importante, doctor Chaparro. Esto que estoy diciendo yo ni siquiera es un problema solamente de América Latina. Usted conoce muy bien que en Estados Unidos los grandes centros de investigación, incluidas las grandes universidades, tienen este debate de la verdadera contabilidad. Es importante los estudios que en Estados Unidos se han hecho alrededor de las minas de carbón a cielo abierto en los Montes Apalaches, donde se está tratando de hacer una contabilidad no solamente alrededor de la relación costo-beneficio de las compañías, que es lo que le preocupa mucho a algunos, sino una relación desde el momento de la exploración hasta los costos post-explotación. Incluso en las oficinas de contabilidad del Congreso de los Estados Unidos se están exigiendo se ha aprobado que varios estados exijan pólizas de garantía después de que las compañías se van. Porque esa es la realidad minera, no solamente en América Latina, en Estados Unidos y en África, o qué pasó hace poquito en Sudáfrica, en las huelgas mineras de Sudáfrica. Aquí no podemos despachar esto pues con unas verdades generales o unos denuestos, sino sobre la base de la realidad, de la contabilidad. Sume y reste y saque los costos ocultos que a algunos les gusta sacar y saquemos también los beneficios especulativos y financieros que a algunos tampoco les gusta mencionar. Muchas gracias. Doctor Rudas, ¿cuál es la situación hoy de los mineros en América Latina? Porque con facilidad y algunos rápidamente hablan sobre la situación económica, que quienes se llevan los dineros con el tema del modelo minero, pues básicamente son las transnacionales, las empresas que vienen a nuestros países y trabajan y extraen, pues por supuesto, los minerales. ¿Cuál es la situación real hoy de los mineros? Yo quisiera empezar para poder ubicar ese concepto de los mineros en América Latina, manifestar que estoy un poco en desacuerdo con el doctor Chaparro. Él dice que los modelos mineros en América Latina son iguales. Yo le preguntaría al doctor Chaparro cuál es la participación del Estado como actividad minera en la producción de cobre en Chile. Si las cifras no me engañan, debe ser algo así como el 30 o 40% del cobre que se produce en Chile. Un poco más, lo produce el 40 y el 50. Entre el 40 y el 50, posiblemente lo produce una empresa minera que es del Estado. Codelco, ¿no? Codelco. ¿Cuál es la participación del Estado en la producción minera en Colombia? 0%. Hay un contraste muy fuerte. Pero si me está preguntando, yo le respondo. Sí, claro. No. Le deja al aire la pregunta. Le dejo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay fundamental en eso? La participación del Estado en una actividad como la minera no es simplemente tener una relación directa con la generación de utilidades del orden productivo. Es una fundamental, es poder negociar con la contraparte los recursos del Estado, que son del subsuelo, son recursos del Estado, son recursos públicos, negociarlos con los particulares en igualdad de condiciones. ¿Y cuál es uno de los principales elementos para que haya igualdad de condiciones? Igualdad de información, conocimiento directo. Cuando las empresas colombianas, peruanas, están negociando con las entidades, las empresas multinacionales que están haciendo la inversión, lo están haciendo sin conocimiento del negocio.
no tienen conocimiento del negocio. El único conocimiento lo tiene el productor minero. Y lo dicen los especialistas en temas mineros. El principal activo, el activo más valioso para generar valor al subsuelo es el conocimiento. Entonces, obviamente, cuando hay esa relación de desigualdad, no podemos decir que el gobierno de Chile, cuando tiene una empresa propia y está negociando con el resto de mineros, lo haga en las mismas condiciones que el gobierno colombiano, en donde no hay prácticamente ningún tipo de conocimiento. Una pregunta pendiente para el señor Chaparro, que además también estaría pendiente un poco lo que yo dije al comienzo. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen en el cuadro actual los gobiernos y las naciones para realizar una política minera que vaya en beneficio de todos los ciudadanos y especialmente también en el cuidado del medio ambiente, que es algo que preocupa enormemente? Hay varias cosas. Primero que todo, cuando yo digo y sostengo que la política minera en general de América Latina es similar, y además tiene mucho que ver con el decreto ley 600 de Chile de 1976, que se abre toda la inversión y por eso es que Chile comienza a ganar la carrera de las inversiones. En el marco, sí habría que decir, de un modelo económico. En el marco de un modelo económico de una dictadura militar que no ha sido cambiado. Exacto, no ha sido cambiado, exactamente. Y ha sido aprovechado por todos. Pero que ahora suscita una serie de críticas. Claro, y la crítica es tan fundamental que se ha abierto a la posibilidad de privatizar a Codelco. Y esa discusión y ese debate está presente allá. Eso lo llevan y han seguido, pero hace 30 años. De nuevo, otra vez. Eso lo llevan de nuevo, otra vez. Yo quisiera que sigamos. Tranquilo, pero tranquilo. Cuando usted habla, por ejemplo, de Cárdenas, se le olvida que Cárdenas desmintió públicamente a quien sostuvo esa cosa en la Comisión Quinta. 5 documentos le sacamos probándole que era cierto. Se lo dijo. 5 documentos le sacamos diciendo que lo Yo quisiera que no hagamos diálogo, por favor, por respeto. Se lo desmintió el ministro que la Cárdenas. política del gobierno de Colombia es felicidad e inversión. Pero yo creo que sí, pero déjeme terminar porque si no, entonces mentiras no estoy diciendo porque es que yo presencié cuando el ministro Cárdenas desmintió. Pero no fue al otro día cuando le sacaron los 5 documentos. Desmintió Suárez. Yo creo que la apuesta es a que el televidente tenga la oportunidad de construir su propia opinión. Entonces yo creo que en la medida en que cada uno pueda expresar sus ideas, alimenta precisamente... Entonces, Codelco está en un proceso de discusión de privatización. Colombia lo tuvo Carbocol, tuvo las minas de Marmato, decidió que lo cambió y lo decidió de manera abierta. Pero compare los códigos de minas. Gústele al que le guste, puede ser bueno o puede ser malo, pero un código de minas es la expresión política del querer de un Congreso. La discusión es si eso es bueno o es malo, pero un código de minas, nadie llega al Congreso simplemente para mirar contemplativamente la naturaleza, sino para tratar de que con sus propuestas establecer una política y esa política se plasmó en el código de minas. Otra discusión es si hay o no hay. Y efectivamente, hay malas prácticas mineras, hay malas prácticas que deterioran el ambiente, pero no hay una industria en el mundo que haya sido tan proactiva en cambiar las condiciones para mejorar y ser responsable por el ambiente, como la minera. ¿Por qué este tema genera tantas pasiones? Porque uno diría de alguna manera que si vienen a buscar minerales a nuestros países, de alguna manera, y ha sido la pregunta recurrente de Gonzalo desde que iniciamos, es porque esos recursos no se quedan en los países, ¿por qué no benefician a los pobladores que están cercanos a esos lugares donde se generan las extracciones? ¿Por qué esos dineros no se quedan aquí? ¿Por qué la mayoría se van? ¿O es una apreciación errónea la que estoy haciendo? No, es correcto. Si uno mira las cifras de Banco de la República, balanza cambiaria, uno ve que lo que está saliendo por remesa de utilidades es mucho más que lo que está llegando por inversiones y nos está generando en el largo plazo o mediano plazo incluso una crisis cambiaria. Pero permítame hacer memoria de varias cosas. Yo, Álvaro Pardo, tengo en mi haber 7 links de medios de comunicación que estuvieron presentes en Canadá, en la reunión de Toronto hace un año, exactamente un año. Y son 7 links que exactamente dicen, no creo que se hayan puesto de acuerdo, exactamente dicen que el ministro de Cárdenas, en el momento de presentar a Henry Medina, el antiguo viceministro de Minas, sí dijo que él estaba en Colombia para hacer felices a las multinacionales. Una de ellas, Reuters. Y yo no creo que Reuters se ponga a decir mentiras, ni se haya puesto de acuerdo con los demás medios de comunicación para decir lo mismo. Luego, sí lo dijo, está escrito, tengo 7 links, los puedo hacer públicos el lunes mismo para que ustedes los vean que eso es cierto. Segundo, que si las empresas pagan o no pagan, que eso no es el debate. Hombre, ese es el debate. Es que tenemos unos recursos que necesitamos explotar para convertirlos en un flujo de recursos, en unos dineros, ¿cierto? Para hacer lo que dice la Constitución.
generar desarrollo económico y generar bienestar social. Y eso no se ha dado. Y no se ha dado justamente porque lo que están pagando por impuestos y por regalías en el país estas compañías es pírrico, es mínimo. Y son análisis basados en las mismas cifras oficiales. Aquí no nos pueden decir que los investigadores o los académicos estamos mintiendo, porque cuando hemos sacado nuestros trabajos nos hemos basado en cifras del DANE, Banco de la República, Ingeominas, Agencia Nacional de Minerales, la DIAN, ¿no? etcétera, la DIAN. misma DIAN, las superintendencias de sociedades, ahí están las cifras. La tasa de tributación efectiva de las multinacionales en Colombia no pasa del 8% debido a la multiplicidad de deducciones, exenciones, descuentos y beneficios tributarios directos que se les dan a estas compañías. Y ahí están las cifras, no nos las estamos inventando nosotros. Entonces, que eso es un tema de menos, no, ese es el tema importante, que las regalías que nos pagan, no obstante que las regalías mínimas relativamente está entre, digamos, el promedio latinoamericano, las descuentan de las regalías. Un concepto de la DIAN del 2005 le permite a estas multinacionales descontar lo que nos pagan de regalías, la descuentan de sus impuestos. Entonces lo que le entra al Estado por un bolsillo, se lo estamos entregando por el otro. Y la DIAN ha certificado eso. Yo tengo un concepto que le envió Ricardo Ortega al senador Robledo, donde él mismo le establece que a 2010 esas deducciones de esos beneficios iban a algo así como 10 billones, a precios de a 2012 ya vamos como en 14 billones de pesos que se le han permitido descontar. Y tercero, entonces, regalías bajas, las descuentan de sus impuestos, pero además el Estado no sabe si nos están pagando lo que es correcto, porque el Estado no tiene absolutamente ninguna capacidad de fiscalización. Es decir, y lo que pasó en Drummond es más que evidente, si no es porque hay un fotógrafo en la playa que saca una fotografía de estos señores vertiendo carbón al mar, los colombianos no nos habríamos enterado de que hubo esa infracción, ese ecocidio. Perdóneme, ambiental. Gonzalo, ¿me permite Yo sobre le ese permito punto? primero a mi compañera que... Mayra, ¿me permite? Pero deme un chancecito y con eso complementamos la respuesta. ¿Cómo construir un modelo minero que realmente sea sostenible, que represente los intereses y proteja los intereses de los seres humanos y por supuesto el recurso natural? Porque si se continúa trabajando y de manera desconsiderada, tratando la tierra, pues va a haber un momento en que los minerales van a desaparecer y el hueco fiscal, el hueco económico, el hueco ambiental para nuestros países en América Latina va a ser irrecuperable. Es que la política minero-ambiental de los países no puede ser una política exclusivamente ligada a la relación costo-beneficio, incluso a lo que llaman el government take. No basta con que tengan los estados unas buenas regalías o unos buenos ingresos. A mi modo de ver, debe haber una política multicriterio, es decir, no solamente de relaciones económicas, no solamente de flujos de dinero al Estado. Tiene que haber una evaluación de política minero-ambiental que incluya elementos sociales, elementos ambientales, elementos de salud pública, elementos económicos, sustentabilidad cultural. Todo eso tiene que estar involucrado en una política verdaderamente minera ambiental, incluso los flujos de energía, que son elementos supremamente claves para tener en cuenta. Esta explotación minera genera mayor energía que la que realmente se le aplica, genera energía degradada, más que la que realmente produce. Todos esos elementos están en discusión hoy. Hace poco vino aquí a Colombia Martínez Alier, un gran tratadista de estos temas, y señalaba estos elementos energéticos que me parecen fundamentales. Al final de cuentas, los países tendrán que decidir soberanamente, con una política multicriterio, con una realidad, verdadera contabilidad de ingresos y costos, si tal o cual explotación minera les sirve o no. Y déjeme terminar con esto, Gonzalo. En los ingresos de la minería, se está desatendiendo los ingresos especulativos y financieros. Por ejemplo, el señor Cutifani, que era el presidente de la Anglo Gold Ashanti, sale en una rueda de prensa y dicen en Toronto, dice en cualquier sitio del mundo, acabamos de explorar a tanta profundidad y nos está dando tantos gramos de oro por tonelada de roca. En un filón tipo cuerno, Hornet Style, que es el más provechoso. Eso inmediatamente le dispara el valor en las acciones a las compañías, que además no son compañías mineras, son compañías financieras, insisto en ese punto. Las compañías mineras hoy están tomadas por el gran capital financiero. Sobre eso los países no reciben nada. Se especula en los mercados de commodities con el oro. Una mina que se recibió a $800 la onza Troy, está hoy a 1.700. ¿Qué reciben los países de eso?
Es evidente que hay puntos de vista bastante controvertidos, lo vemos aquí también en este debate, pero de alguna manera los países latinoamericanos tendrán que encontrar un camino para, por un lado, llegar a mejores acuerdos con estas compañías financieras, si es posible, y segundo, tratar de que los beneficios lleguen a una amplia capa de la población, de tal manera de que el The Economist no tenga que llamarle la atención a algunos gobiernos latinoamericanos porque están llevando el modelo liberal a extremos que provoca tal debate que podría transformarse en una tragedia política, precisamente para los sectores que quieren defender. Entonces, ¿cómo se puede lograr este consenso? ¿Cómo unir posiciones? ¿Cómo se puede fomentar el diálogo? ¿Cómo se puede llegar a una política común? Se ha vendido la idea, por ejemplo, de que la agricultura u otras actividades son incompatibles con la minería. Cuando se afirma que 3.500 van a ser desplazados por títulos mineros, se desconoce que un título minero no implica que toda su totalidad vaya a ser minado, simplemente va a ser explorado. O hay una confusión general que ameritaría también otro programa y por lo menos 2 o 3 horas para comenzar a hacer la discusión técnica y despejar de una vez por todas esa idea de que es que esto, todo el continente y en particular este país, va a ser un solo cráter. Eso no es cierto. Es absolutamente antitécnico y errado decirlo. Y se lo he dicho la otra vez al señor Suárez, pero persiste en esa tesis de que un título minero de 10.000 hectáreas es un hueco de 10.000 hectáreas, lo cual es absolutamente incorrecto, antitécnico y no tiene ningún sentido, ningún asidero. Pero en esa dirección también hay que entender que aquí lo que hay son posturas ideológicas con toda claridad. Los pobres que hemos tenido que recalar finalmente en el extremo centro, entendemos que tiene que haber una postura y que es absolutamente respetable frente al capital financiero, siempre frente al capital minero. Pero la pregunta que nos hacemos es lícito o no hacer dinero? Eso es un problema que hay que definir y si se decide entre todos que no es lícito, entonces adoptemos el modelo económico que permita eso, pero mientras tanto quien invierte tiene el derecho o no. Y cuando dice que es que la discusión no es si paga mucho o poco, no, la discusión sí es cierto y en eso le hallo la razón a Luis Álvaro cuando dice que la discusión tiene que ser si se paga o no se paga. Hay quienes sostienen, como él y como el economista Rudas, que se paga muy poquito y en eso se puede dar todas las discusiones que se quieran dar. Pero no se puede decir que no se paga, que es una cosa absolutamente distinta. Y respecto a la política, lo primero que nosotros tenemos que decir es, se necesita una institucionalidad muy, muy fuerte y equilibrada. Y en donde de Estado. Y en eso no hay discusión alguna. Necesitamos ministerios estables. No puede ser que un ministerio tenga que estar cambiándose cada 3, 9, 10 meses. Que en un gobierno de 3 años, por cumplirse en agosto, haya habido 3 ministros. Eso no nos agrada, ni a ellos ni a nosotros, ni al de allí ni al de acá. Al país le interesa tener una institucionalidad fuerte de alta calidad técnica. Pero para eso se necesita invertir, necesita ser respetada y no cogestionar, como se está haciendo por parte de algunos organismos de control, en donde además tendría que verificarse cuál es la seriedad analítica con la que se está produciendo, porque hay cosas de esas que se tienen que revisar a la luz de otras verdades y no simplemente porque esa es la verdad revelada. Y en términos ambientales, por ejemplo, con el tema del agua, nosotros, y lo puedo demostrar y lo puedo garantizar, en esos ecosistemas únicos de Ecuador, Colombia y Venezuela que llaman páramos, no hay una sola actividad minera de parte de afiliados nuestros ni de minería formal. Otra cosa es el problema de la delimitación y de nuevo volvemos a caer en el aspecto técnico que no es una leguleyada. Es que una línea en una escala 1 a 25.000 es absolutamente distinta en el terreno de una línea 1 a 250.000. Y entonces nosotros, y por eso felicitamos y estamos absolutamente de acuerdo en que, por ejemplo, en el caso de Santurbán, tiene que ser protegido y acordamos y estamos y respaldamos la determinación de que se haya delimitado el parque de Santurbán. Como se tiene que delimitar los otros 34 páramos que se tienen que delimitar en este país. Pero no se puede imaginar ni el continente ni este país que simplemente de manera administrativa o política se trace una cuota de 3.000 metros para arriba es páramo y de 3.000 metros para abajo no es páramo. Eso no es cierto, eso es antitécnico y algo que va a sacar, y rescato de lo que dice Guillermo Rudas, a estos países de su atraso y de su desarrollo, es el conocimiento. Apliquémosle conocimiento a eso. Y entonces, institucionalidad. Las normas mineras, bajo ningún
una circunstancia, y lo hemos venido diciendo, desconocen la necesidad de incorporar los nuevos registros y las nuevas regulaciones ambientales. De hecho, se está haciendo. De hecho, las normas de vertimientos que se están aprobando en Colombia son mucho más severas que inclusive algunas normas particulares en Alemania. No se quiere reconocer, pero eso es cierto. Hay una integración dentro de la estructura jurídica minera con la estructura jurídica ambiental. Si no, de no ser así, se hubieran expedido ya todas las licencias, y hace más de 5 años que no se expide una licencia ambiental en minería. Me da la impresión de que en la medida que entramos en el debate, veo que a pesar de las discrepancias hay puntos en los cuales podemos coincidir. Total. Podemos coincidir, por ejemplo, en temas de medio ambiente, en el papel que debe jugar el Estado, y seguramente también, y vamos a estar de acuerdo, de que es cierto, no está prohibido ganar dinero, pero no está prohibido ganar dinero de cualquier forma. A mí me preocupa mucho el tema ambiental. Yo veo que en esta conversación se ha hablado mucho de los ingresos, de los costos y demás, y creo que el tema ambiental queda un poco excluido en este debate. Si hay o no medidas que los estados de alguna manera generan para que las empresas internacionales se vean responsables, ejerzan su responsabilidad social frente al tema ambiental, pues eso habría que verlo cómo funciona realmente en América Latina. En nuestro país específicamente hablamos que el tema minero se convirtió en una locomotora, pero en una locomotora visualizada en el tema de costo, específicamente en materia de ingresos. Nuevamente el tema ambiental queda en segundo plano y preocupa en la medida en que en zonas tan importantes como el pulmón casi que del mundo, que es la Amazonía, para extraer, y tenemos el ejemplo, para extraer 1 gramo de oro se requieren 2 o 3 de mercurio, y esta sustancia termina, por supuesto, vertida en nuestros ríos. ¿Dónde quedan las consecuencias? O sea, ¿qué trabajo real se está haciendo para proteger el medio ambiente? Porque está bien los costos, las ganancias y los ingresos, pero el medio ambiente es irrecuperable. Podemos tener los colombianos unas normas muy buenas en el papel, pero lo que está pasando en la práctica es unos sectores interesados, ¿cierto?, influyendo fuertemente en la política minera y ambiental del país, y una sociedad que reclama a gritos hoy que ese no puede ser el modelo. Y reclamando a gritos que el país tiene que orientarse por un modelo minero que vaya en línea primero de la Constitución. Es que eso es lo más absurdo que nos parece. La Constitución tiene 5 artículos que hablan expresamente de cuál fue el consenso de los colombianos en 1991 con respecto a los recursos. Temas de planeación, racionalidad, desarrollo sostenible, que los recursos deben de orientarse al mejoramiento de la calidad de la gente. Eso no se expresa ni en lo minero ni en lo ambiental. Entonces, lo primero que hay que hacer es, señores Estado, hay que seguir la Constitución, hay unos mandatos expresos que la política minera no incluye, en primer lugar. En segundo lugar, es limitar el papel y la injerencia de estos gremios en la definición de la política minera. Si tú entras a la página hoy de la Agencia Nacional de Minerales, encuentras una gran foto de la directora, la presidenta de la Agencia Mineral, sentada con los gremios mineros. Y yo veía ayer esa foto y decía, óigame, ¿y cuándo nos llaman a nosotros? Si es que nosotros somos también dueños de los recursos que se están negociando ahí. El Estado es el administrador, pero los colombianos somos dueños de recursos y también tenemos una voz y una posición y una opinión con respecto a la forma como se deben manejar los recursos naturales no renovables en lo minero, en lo ambiental, en lo tributario, en lo territorial. Es que se desbordó en todos los aspectos. Se están dando una serie de situaciones bastante complicadas en este momento en América Latina a raíz de los modelos que se están imponiendo en todos los sectores. Por ejemplo, un país como Chile, que tiene una actividad minera muy importante, tiene recursos de agua dulce muy escasos. También tiene un problema de energía muy serio. O sea, el país tiene un modelo que le exige cada vez más energía y tiene cada vez menos. Y entonces se están llevando adelante megaproyectos en el campo de la minería, de las empresas hidroeléctricas, etcétera. Y esto está produciendo un problema muy serio en relación con el agua y la defensa del medio ambiente. Y ahí tenemos otro problema que es muy grave, creo yo. Es que en muchos países la gente tiene la sensación de que los gobiernos deciden por encima del interés nacional. Yo no quiero decir que eso sea cierto o no sea cierto, pero esa es la sensación que existe. Y los parlamentos están desprestigiados en la región y por lo tanto mucha gente que se guía por las redes sociales llega a otras conclusiones. Don Guillermo, ¿a dónde nos puede llevar esta situación? ¿Cómo sin un debate nacional sobre estos temas? Más allá de que si se cambia o no la ley, Guillermo, podemos decir alguna cosa. Realmente el tema del manejo ambiental, en el caso de la superposición de áreas
críticas en lo que usted dice, el manejo del agua con la actividad productiva es evidente. Es más evidente en los países andinos que en Chile. En Chile la minería está principalmente localizada en zonas de muy baja población, la mayor parte de zonas desérticas. En Colombia la expectativa minera está localizada en las áreas que regulan el ciclo hidrológico. Y no solo el páramo es el 1.7% del territorio nacional. Y ese tema del conflicto que empieza a aparecer entre la sociedad civil, como usted lo dice, y no únicamente en los parlamentos, resulta que el Parlamento colombiano sí lo ha dejado claramente expreso. Pero ¿qué ha hecho el sector minero? Ha hecho una serie de lobby en el Parlamento. Lobby, por ejemplo, excluir del pago de cualquier otro impuesto territorial por el hecho de pagar regalías. La Constitución no lo permite. La Corte Constitucional le declaró inconstitucional esa pretensión del Código Minero, pero resulta que tenían la carta por debajo de la mesa. En otra parte del mismo Código Minero incluyeron ese mismo artículo que excluye de pagar el impuesto de industria y comercio a los entes territoriales, que son los que sufren las consecuencias. En el Código Minero se fijan las regalías y, por supuesto, tienen unas obligaciones ambientales. Muy bien. ¿Qué hace el Código Minero? Baja las regalías a la mitad, las baja a la mitad. Pongamos el caso del níquel, dice la regalía es del 12%. Y en un parágrafo dice, pero no, 5 puntos de eso son compensaciones contractuales que van para otra parte. Es una institucionalidad. Disculpe, redondeo la idea. Sí. Déjeme redondear la idea, sí, porque estoy poniendo todos estos escenarios. Yo lo tengo clarito. O sea, que pero depende, no la redondee porque ya está. Pero quiero realmente llegar a cuál es el eje central de esto. La institucionalidad legislativa, la institucionalidad administrativa está terriblemente cooptada por la institucionalidad minera. Mirando hacia el futuro, yo quisiera ver cuál es su conclusión de esta conversación y luego le concedo la palabra a usted. Mirando hacia el futuro, hacia dónde tenemos que caminar como países, qué posibilidades tenemos de defendernos y cómo podemos hacer de la minería y de otras actividades un beneficio para toda la población. Gonzalo, es muy breve. Yo creo que en el caso de Colombia específicamente, y no conozco otros países con tanto detalle como este, no existe, a mi modo de ver, una política pública minero-ambiental que concilie todos los intereses involucrados, pero dándole prioridad a los intereses del Estado como tal, como ordena la Constitución. En el caso nuestro, especialmente en el artículo 344, que dice que el Estado es el regulador y el rector de la política de explotación de recursos naturales no renovables. Y en ese sentido, lo que hay hoy en Colombia no es explotación de recursos naturales no renovables, es un saqueo de los recursos naturales no renovables. Y eso no nos lleva a defender ni la minería criminal, ni a decir que en el mundo no se puede ganar dinero, ni demás arandelas que nos ponen a quienes defendemos un interés soberano y democrático sobre esos recursos naturales no renovables. ¿Es un tema de voluntad política o es un tema específico de intereses comerciales y económicos los que se deben transformar para construir un modelo minero que realmente represente los intereses? Mirando a futuro, ¿cuál es lo que yo diría? Siendo la gran importancia que tiene como requisito fundamental para poder tener un futuro razonablemente positivo en relación con la minería, debería ponerse como condición sin la cual no se amplíe 1 metro cuadrado más de actividad minera en el país, a que haya una institucionalidad ambiental y minera adecuada. Debería haber una moratoria absoluta a la ampliación de cualquier actividad minera mientras no existe esa institucionalidad. El ejemplo lo está dando la institucionalidad de hidrocarburos. Ahí sí hay una institucionalidad y hay una capacidad del país de manejar los recursos adecuadamente. Don Eduardo, Alfonso, su visión de futuro, su visión de consenso. Pero la idea básica es, a la legislación minera hay que entregarle todas las herramientas ambientales y que le permitan al país tener la certeza y la seguridad de que va a poder usar ese capital natural para ser rico. Y la visión que nosotros tenemos como mineros es, 1, que estamos en capacidad de entregarle al país los minerales que necesita para su desarrollo, y 2, que a partir de esa entrega, ganando el sector privado, porque ese es el modelo que existe, no sé si se cambia ahora por las discusiones, que se cambie, perfecto, estamos dispuestos a jugarla a eso.
pero que sea un país rico y que no significa que tenga plata en el bolsillo, sino dinero para pagar educación y para suministrarle el agua que tanto se defiende, al costo que sea, a toda la población para hacer saneamiento básico y la felicidad de los colombianos. No podemos... ¿Puedo? Sí. Rápidamente, estamos en una sin salida a mediano y largo plazo frente al tema del modelo minero, porque es que en esta perspectiva uno diría la transformación no se ve si tiene que ver con el tema de la voluntad política y establecer la institucionalidad en los diferentes pueblos. Sí, correcto. Mira, el diario El Espectador tiene hoy un editorial buenísimo y dice una cosa muy clara. Dice, el indicador de la minería no es la inversión, el indicador de la minería es la conflictividad social. Desafortunadamente, como están las cosas, ni gobierno escucha, ni empresas ni gremios tienen la capacidad de entender el entorno. ¿Qué es lo que hay que entender? Que no estamos por la minería per se. No es entrar a hacer minería depredadora, acabar con lo que sea, con tal de que las compañías tengan sus metas en términos de rendimientos económicos. Estamos exigiendo una minería que tenga en cuenta todos los demás aspectos del entorno, lo social, lo económico, lo ambiental, lo territorial, los recursos hídricos. Ese tipo de minería es hoy un fracaso. Creo que lo que está pasando en el país, la enorme reacción social a través de todas esas organizaciones en La Guajira, en Bucaramanga, en Colosa, en Marmato, en Ataco, Tolima, etcétera, le están diciendo al país y a los gremios y a las empresas multinacionales, ese no es el camino y por ahí nos vamos a estrellar. Como ven, estamos frente a un tema que suscita un amplio debate, muy intenso, y seguramente tienen que venir muchas conversaciones entre los distintos actores de los diferentes países para hacer frente a lo que todos quieren, la idea de encontrar recursos para vivir mejor, pero también hacerlo en amplia sintonía con el medio ambiente y los aspectos sociales. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.